y seguir creciendo, porque eso es lo más importante, crecer y aprender de los seres humanos que lo vamos a ver todos los días hasta que nos vayamos o que partamos de este mundo. Sin embargo, el día de hoy tenemos el gusto de presentarles la tisana Andrea Valenzuela. Ella es especialista en neuroarquitectura y neurogastronomía. Bienvenida a la tisana de Globovisión. Muchas gracias, buenos días. Fíjate que es algo, nosotros hablamos de la neurociencia, pero la neurociencia abarca muchísimos ámbitos. Así es. Ahora, ¿cómo lo podríamos manejar desde el punto de vista de la arquitectura y de la gastronomía? Fíjate que es interesante eso que mencionas, que las neurociencias comienzan a estar aplicándose en todos los aspectos de la vida, y esto me parece súper importante y súper valioso que lo estemos hablando hoy, porque a medida que va pasando el tiempo se va a ir haciendo cada vez más familiar este tema, porque realmente se va a comenzar a hacer como un estilo de vida. Exactamente. Prácticamente. Cuando hablamos de neuroarquitectura, nos referimos al estudio que tiene, a la disciplina que estudia la relación de la mente con el entorno. Okay. Esto quiere decir que el objetivo principal es cómo el entorno o cómo el espacio arquitectónico influye en nuestros procesos sensoriales, en los procesos cognitivos, en nuestros pensamientos y conductas. Maravilloso, pero ajá, ya me estás hablando desde ese punto de vista del entorno. Ahora, háblame del paladar, porque estamos hablando también del gusto en la parte de neurogastronomía. ¿A qué se refiere este punto? Fíjate que las neurociencias como tal van haciéndose una a una, van relacionándose para poder generar ese entorno y ese ambiente. La neurogastronomía consigue utilizar estas herramientas que son muy poderosas en cuanto a la distribución espacial para generar una atmósfera idónea para el comensal, para que esa persona pueda tener una experiencia memorable y pueda disfrutar de lo que realmente la persona quiere que viva en ese momento. Okay. Si es de compartir en familia, si es compartir en pareja. Todas estas alternativas pueden ser posibles de acuerdo a un tipo de iluminación, un tipo de mobiliario, un tipo de vajilla. Todos estos elementos se van a ir relacionando para que esta persona pueda vivir una experiencia única. Así es, solamente no es esto, porque ahora vemos que en el 2020 surgieron muchos emprendimientos gastronómicos, quizás de delivery, sin embargo ya con la visión de tener un local, un establecimiento donde las personas puedan disfrutar. Hemos tenido días en los que podemos de pronto ir a un restaurante hasta cierta hora y con algunas previsiones. Entonces, háblanos de estos lugares que siempre nos dejan este proceso memorable, como bien tú lo comentas, una experiencia distinta. Sí. Es importante que las empresas que están en el ámbito gastronómico, que están empezando en esto, pues manejen estos dos factores, neurociencia arquitectónica con neurociencia gastronómica. Por supuesto, estas herramientas tienen que comenzar a aplicarlas si no lo están haciendo actualmente, porque de hecho ya hay muchos sitios donde ya se están empezando a aplicar estas estrategias, porque la iluminación, el mobiliario, el tipo de vajilla, todo esto que mencionaba son tan importantes que al momento de generar ese ambiente que sea confortable, que le transmita a la persona un cierta confort para que pueda realmente entender y pueda disfrutar de esa comida. Fíjate que hoy en día el tema de los deliveries se ha hecho cada vez, por la situación pandemia, se ha hecho cada vez más notorio y se ha incrementado muchísimo. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para darle un confort a la persona? Transmitirle seguridad. Eso es una de las principales cosas. ¿Cómo hacemos para que esa persona cuando llegue al recinto se sienta tranquila, se sienta cómoda, pueda disfrutar realmente de su alimento y no esté preocupada porque hay algo que está contaminado? Entonces todos estos elementos hay que tomarlos mucho en cuenta para poder de alguna forma brindar ese confort al comensal. Y ahí también son tres factores importantes, no solamente el comensal ya en la parte de neurogastronomía, neuroarquitectura ya cuando van al establecimiento, sino también del neuromarketing, porque lo vas viendo desde el punto de vista, desde que estás en las redes sociales, que dice, me provoca esto, se ve bonito y te da esa confianza, de pronto a diferencia de una comida que puede ser deliciosa o un lugar que se puede ver espectacular, pero el momento de la preparación o en las redes sociales no te brinda ese confort que tú me estás hablando. Es importantísimo lo que mencionas, porque el neuromarketing también utiliza estrategias fundamentales de cómo piensa el cliente. Así es. Y qué es lo que realmente le llama la atención al cliente. Entonces, cuando tú comienzas a enlazar todas estas ciencias como tal,
tú vas a lograr que esa persona realmente pueda cumplir con sus expectativas. Cada cliente tiene un ciclo de expectativas que debe ser cumplido. Unos son más fáciles y otros son un poco más difíciles. Hay clientes joyas, como quien dicen por Hay ahí. clientes joyas, Así sí. estamos con nada más y nada menos que Andrea Valenzuela. Ella es especialista en neuroarquitectura y neurogastronomía. Nosotros vamos a una breve pausa y en la próxima parte vamos a continuar contigo para que nos sigas brindando todas estas herramientas. Hay que estar muy atentos, ¿ok? Pero con ustedes va a estar... Es entender cómo funciona el cerebro de alguna manera. Claro, el olfato es el sentido más relevante que tenemos a la hora de recordar, porque el olfato está directamente relacionado con el cerebro, está conectado a través de esas neuronas. Digamos que está justamente relacionado y a diferencia del sentido del tacto y de la vista, por ejemplo, Ajá. que está conectado más bien con nervios que a su vez van a conectarse con otro sistema y ahí de una vez se va a distribuir al cuerpo. En cambio, el olfato está estrechamente relacionado. Por eso es que cuando sentimos algún aroma, automáticamente recordamos. Es algo inconsciente. Entonces, a través del olfato es que podemos lograr percibir un aroma y tener directamente un recuerdo familiar, por ejemplo, el olor de una galleta recién horneada que te recuerda a tu abuela, cuando horneaba en tu casa y ese momento familiar. Hasta el olor de los perfumes. Hay personas que le encantan o tienen muy despierto ese sentido del olfato y el perfume de otras personas los cautivan o incluso pueden identificar ese perfume. Incluso también puede pasar que hay un olor que no te guste, porque Claro. dentro de tus mapas mentales existe un recuerdo negativo De que algo. automáticamente vas a relacionarlo con ese momento y lo vas a rechazar. Entonces, por eso hay que tener también mucho cuidado Claro. cuando comienzas a aplicar en temas de marketing, en retail, por ejemplo, que están comenzando a tomar este tema de los aromas en las tiendas y todo Sí. esto. Hay que ser muy cuidadosos porque hay aromas que son muy positivos y otros Pero que... otros que no tanto. Ahora, hemos hablado de cómo puede funcionar la neuroarquitectura, la neurogastronomía, el neuromarketing en algunos establecimientos. Pero, ¿qué pasa con nuestras casas? Nosotros podemos utilizar algunas herramientas de la neuroarquitectura o la neurogastronomía para aplicarlos en nuestro hogar e incluso para ser más productivos en casa. Por supuesto que sí, mira, como decía, las neurociencias son un estilo de vida. Cada día se van a ir conociendo más y vamos a ser más familiar con este tema. En cuanto a la neuroarquitectura, hay herramientas fundamentales que son, como por ejemplo la iluminación. Contar con iluminación natural es fundamental porque nos incentiva a la productividad, a la creatividad, a sentirnos en relajación total. En cambio, por ejemplo, cuando hablamos de la iluminación artificial, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque la iluminación cuando es cálida puede darnos una sensación de relajación, una sensación de calma, pero la iluminación fría está mejor para actividades, para momentos en donde necesitamos estar más activos. Claro, por eso es que si usted trabaja desde casa y de repente no tiene una buena iluminación natural, tiene una luz tenue, una luz amarilla, a lo mejor le cuesta un poco más ser productivo a diferencia de la oficina o por ejemplo, como estamos acá en el estudio, que hay luces blancas, estamos todos muy activos, aunque no tenemos luz natural acá en el estudio, pues este tipo de iluminación hace que te despiertes. Claro, y fíjate que la iluminación se va adecuando a cada actividad que vamos a desarrollar en el espacio. Eso es muy importante. Hay tipos de luces de distintas formas. Fíjate que aquí mismo en el estudio puedes darte cuenta que hay iluminación adecuada para estar en la cámara, iluminación distinta, más tenue, para estar en otras áreas que no necesitan Tanta luz tan fuerte. Y así se va contemplando todos estos aspectos en el hogar, por ejemplo, la distribución del mobiliario. Eso te iba a preguntar. Los colores de las paredes. Eso, colores y si tengo espacio. papel tapiz. Cómo de verdad ese tema de el papel, los colores, si yo tengo algunos dibujos,
todo eso va afectando de alguna manera porque nuestra mente va a relacionar Claro. todos esos elementos en conjunto. No lo vemos por separado, sino que Exacto. es un Vamos a conjunto. hablar de un tema importante. Por ejemplo, el descanso. Todos necesitamos dormir bien, descansar bien para tener un día activo y productivo. ¿Cómo puede ser tal vez el color que uno utiliza en el cuarto, la iluminación que uno pueda utilizar en la habitación para tener ese momento de descanso, para no activar más bien nuestro cerebro en la noche? Lo ideal es contar con iluminación cálida. Ok. Empezando por ese aspecto, es fundamental tener iluminación cálida, evitar la iluminación de pantallas de luz como celulares, televisores, todos estos dispositivos digitales que van a afectar nuestros Que ritmos tienen una luz circadianos. blanca, claro. Claro, porque nuestros ritmos circadianos, por eso es que cuando nosotros despertamos en la mañana y ya a medida que va oscureciendo, ya nuestro cuerpo empieza a sentir ese Exacto. cambio, porque nuestros ritmos circadianos hacen justamente eso, afectan esa parte del hormona de la melatonina, ¿sí? Y ahí es donde realmente vamos a sentir paz en nuestra habitación. Claro, y en cuanto a los colores, para pasar a otro pequeño tema, no es recomendable, supongo, tener colores como amarillo, naranja, esos colores las tan fuertes en las habitaciones. habitaciones. No es recomendable porque esos colores nos hacen más bien sentir vivos, como despertar, más activos, y la idea es Es en que la sean colores más tenues. La habitación es para descansar, para poder estar en tranquilidad para el siguiente día y recuperar energías. Claro. Ahora, si estás en una habitación para los niños para que jueguen, ahí sí diferente. puedes comenzar a aplicar todos esos colores porque hay personas que les gusta mucho el color. Claro. Y también hay que saberlos aprovechar, los colores. Bueno, no es que si no usted, se pueden aprovechar. exacto, si usted tiene una habitación, puede tener colores tenues, pero de repente un adorno de un color Los vivo. cojines, los accesorios Exacto. son muy color, pero no te van a invadir por completo. Perfecto, el ya espacio. estamos sobre la hora para terminar esta entrevista. El tiempo ha pasado volando en esta tisana y eso sucede cuando hay temas muy interesantes como el que estamos hablando el día de hoy. Pero quisiera unas últimas recomendaciones relacionadas con la neurociencia, la neuroarquitectura, neurogastronomía y las nuevas tecnologías para que Comiencen a indagar un poco sobre las neurociencias, porque esto se va a ir conociendo cada vez más y cada profesión ya está tomando en cuenta estas neurociencias, ¿no? Aplicándolas en la vida Claro. diaria. En cuanto a neuromarketing, neuromanagement, neurogastronomía, neuroarquitectura, neuroeducación, o sea, lo estamos viendo en todos los todos lados. aspectos. Entonces, esa es una de las primeras recomendaciones, comenzar a a familiarizarse con este tema de las neurociencias. En segundo aspecto, comenzar por la casa, el hogar. ¿Qué es lo más práctico que tenemos? ¿Cómo podemos hacer para sentirnos más en confort, más en calma, más relajados, para que nuestra familia esté unida? De repente hacer algo el centro de la mesa, ahí aplicamos la neurogastronomía, los colores, la música que puedo brindarle a ese momento especial en familia. En las oficinas, también el neuromanagement está aplicándose. ¿Cómo hago para que los equipos de trabajo puedan funcionar? ¿Cómo le